Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el motivo de este video es para responder a una pregunta que me hicieron muchas personas a través de mensajes privados, ¿sí? Esto surgió a partir del video que compartí hace días atrás, donde invitaba y sugería a los padres a que saquen a sus hijos a dar una vuelta de manzana. No sé si recuerdan ese video. Bueno, a partir de eso surgió esta pregunta, así que, bueno, muchas personas en común me hicieron. Como ustedes ya saben, a ver, ya pasamos los 30 días de cuarentena y vamos muy tranquilamente hacia el mes y medio. Entonces, ya hay muchos chicos que manifestaron y siguen manifestando, otros que están empezando a manifestar, y va a haber muchos más que van a empezar a manifestar más tarde este síntoma del encierro, ¿sí? A ver, el estar tantos días en casa genera estrés, genera ansiedad, también preocupación, ¿no? O sea, por eso se desencadena el estrés y la ansiedad. Los chicos también se preocupan, o sea, tienen incertidumbre. Justamente porque, bueno, a ver, hay muchos de los chicos que al estar, o sea, es algo obvio, ¿no? Que están todo el día en su casa, escuchan a sus padres hablar, tal vez hay muchos nenes que, bueno, está todo el día la televisión prendida, entonces escuchan las noticias y bueno, eso les genera incertidumbre, preocupación, sumado a que no pueden ver a sus amiguitos, no pueden practicar deportes, bueno, el encierro en sí. Entonces es muy importante que salgan a dar una vueltita de manzana o dos, que eso no les va a hacer mal, al contrario, va a disminuir el nivel de ansiedad y de estrés de los chicos. Por eso, bueno, como les aconsejé eso, y como les decía, a partir de ese video surgió esta pregunta. Bueno, muchos abuelos y abuelas me preguntaban si podían ver a sus nietos. Otras personas me preguntaban y bueno, me decían que tenían miedo de contagiarse, si se iban a contagiar o no, si usaban barbijo o no. Bueno, a ver, para responder a esta pregunta, quiero situarme desde el comienzo, ¿sí? Para que se pueda entender. Quiero tratar de ser lo más claro posible. A ver, y la respuesta que voy a brindarles, esto se puede aplicar para cualquier aspecto y situación de sus vidas, ¿sí? O sea, esto no va solamente para esta situación del coronavirus, no, esto va y es aplicable para cada aspecto, ¿sí? Y cada situación que puedan llegar a tener o atravesar. Que una persona se contagie, ¿sí? O que no se contagie. Que una persona pueda conseguir trabajo y la otra no consiga. Que una persona pueda realizar un proyecto o no lo realice. Todo eso va a depender única y exclusivamente de su nivel de conciencia, ¿sí? De su creencia, de cómo sienta y del crédito, ¿sí? O sea, cuando hablo de crédito estoy hablando de fe, de la fe que le ponga a lo que cree y a lo que dice, ¿me entienden? Por eso es que esto es personal. La realidad que se le va a generar a cada persona es personal. O sea, la realidad no es para todos iguales, ¿sí? No hay una realidad. La realidad la genera la persona por cómo piensa, cómo habla, cómo siente y en lo que cree. Por eso pensamiento, emoción, ¿sí? Y creencia, o sea, y palabra va a crear nuestra realidad. Si ustedes buscan cualquier texto, ¿sí? Sagrado de cualquier religión, se van a dar cuenta que todas tienen algo en común, ¿sí? Religión o civilización sagrada, originarias, ¿sí? Se van a dar cuenta que todas empiezan de una misma manera. Y Dios dijo, ¿sí? O sea, todas empiezan con el verbo se hizo carne. Dios dijo, hágase tal cosa, y Dios dijo, hágase tal otra.
¿Entienden? O sea, todo comienza con el verbo, con la palabra. No comienza con el pensamiento. A ver, nosotros podemos tener un pensamiento, pero ¿cómo nos enteramos del pensamiento? Con la palabra, cuando nombramos lo que queremos. ¿Entienden? Bueno, todo comienza así. Por eso es que la palabra es sagrada. Dios creó con la palabra. ¿Y nosotros qué somos? Como dice el refrán, somos dioses, mas lo habéis olvidado. No es un refrán, es un dicho muy conocido, palabras muy sabias. Entonces, si somos dioses, pero no nos acordamos, no somos conscientes de nuestra divinidad, vamos a crear, ¿sí?, nuestra realidad de una forma inconsciente. De ahí es que hay que empezar a generar conciencia, a ser conscientes desde dónde estamos hablando cuando hablamos, desde dónde pensamos y desde dónde sentimos. Es muy importante detectar eso, porque si nosotros detectamos quién habla cuando nosotros hablamos, ¿sí? Eso es una pregunta que les decía Buda a sus seguidores, a sus discípulos, ¿sí? que les decía, ¿quién habla cuando mueves tu lengua? ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar, ustedes cuando hablan, ¿están hablando ustedes, o sea, su ser, o por ustedes habla un patrón que los limita, un patrón que está en ustedes, ese otro yo, que inconscientemente se creen ustedes que son ustedes, pero no lo son? De ahí es que después, cuando su realidad se crea, ahí es cuando se encuentran con que, ¿por qué me pasó esto si yo no quería? ¿Por qué surgió esto si yo quería otra cosa? ¿Entienden? Porque algo que está en nosotros, que no somos nosotros, es lo que habla por nosotros y es lo que va creando nuestra realidad. De ahí es que todo camino, todo gran maestro, toda gran civilización iniciática, originarias, sagradas de la humanidad, nos han indicado. El camino es hacia adentro, ¿sí? ¿Sí? O sea, de lo humano a lo divino. ¿Para qué? Para conectar con nuestra divinidad, ser conscientes de ella y así, desde ahí, ir para el exterior, ¿sí? O sea, todo siempre es desde lo sutil a lo denso. Esto se puede traducir el verbo a la carne, el verbo se hizo carne, de lo sutil, de lo que no se ve, a lo denso, del interior al exterior. ¿Entienden? Por eso es que cuando empezamos a tomar conciencia de eso, empezamos a tomar conciencia a la hora de hablar. Entonces es muy importante desarrollar la escucha, como decía Buda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos mientras hablamos, vamos detectando qué es lo que estamos diciendo, porque recuerden que la palabra es sagrada. Al escuchar, detectamos si estamos diciendo algo mal, ¿sí? Si estamos maldiciendo o si estamos bendiciendo. Recuerden que, bueno, maldecir es lo mismo que decir mal, y bendecir es lo mismo que bien decir bien. Entonces, si nosotros detectamos con la escucha, la desarrollamos y detectamos cuando hablamos, es importantísimo porque nos estamos dando cuenta quién está hablando cuando nosotros hablamos. Y ahí podemos situar desde qué paradigma estamos hablando. Por ejemplo, para situar un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es algo que nos dice lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo. ¿Entienden? En este caso, para situarnos sobre esta situación del coronavirus, el paradigma que nos dice de antemano qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la realidad es la ciencia, ¿sí? Si nosotros nos basamos desde ese paradigma y lo tomamos como única realidad, nuestra realidad va a estar limitada, ¿sí?, a lo que, y sujeta a lo que dice ese paradigma. Entonces, tengan cuidado, no salgan a la calle porque se van a contagiar, pónganse en el barbijo, no toquen aquello, no toquen el otro, no salgan de sus casas, ¿entienden? O sea, tomamos ese paradigma como única verdad y nos reducimos a eso.
nos encarcelamos y ahí quedamos. O sea, no podemos generar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ya estamos generando la realidad de ese paradigma. Estamos haciendo lo que ese paradigma nos dice. Por eso es importante escuchar al paradigma, obviamente, en este caso la ciencia, pero no tomarlo como única verdad. Recuerden que no hay, no porque la ciencia diga esto es así, significa que así lo sea. Si nosotros creemos que eso es así, si nosotros creemos a la ciencia, que la ciencia dice es blanco, obviamente que nuestra realidad va a ser blanco. ¿Por qué? Porque nosotros creemos eso. Ahora, si la ciencia nos dice esto es blanco, pero nosotros, confiados, con fe, ¿sí? Con crédito en lo que creemos y en lo que decimos, no, para mí es rojo, nuestra realidad se formará, será roja. ¿Por qué? Porque nos estamos vaciando, no estamos tomando como esa única realidad y estamos basándonos desde otro paradigma, ¿sí? El tema es cambiar de paradigma, no quedarnos con ese sujeto así, agarrados a uno, porque eso nos va a encarcelar, nos va a limitar. Por eso es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo, ¿sí? Continuando con respecto a la ciencia. ¿Qué es lo que nos enseñó a nosotros la ciencia con respecto al sol? Pongámonos a pensar un poco, ¿sí? No tomemos a la ligera, pongámonos a pensar. Nos transmitieron, ¿sí? Nos transmitió el paradigma de la ciencia que el sol es malo, que no podemos tomar sol a una determinada hora, hay que tomar a la hora que ellos dicen, ¿sí? Que aconsejan, porque es dañino, nos hace mal, es perjudicial para nuestra piel, nos genera cáncer de piel y así sucesivamente. Bueno, ahí tenemos un paradigma que nos está diciendo y nos está metiendo una información que está en nosotros tomarla como única verdad o escucharla pero hacer otra cosa. En mi caso, con esto yo no lo estoy diciendo para dar el ejemplo de nada, simplemente es para compartir una experiencia de lo que les estoy hablando, porque lo que yo enseño es lo que yo hago, si no, no podría enseñar, ¿sí? Sería muy fácil, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ¿no? Sería muy fácil eso, pero no. En este caso les voy a compartir una experiencia. Yo no me pongo protector solar y tomo sol todo el día. En el verano, donde el sol está, a full, ¿sí? Con todas sus energías, yo estoy todo el día bajo el sol, desde la mañana hasta el atardecer. Disfruto del sol. El sol para mí es sagrado, es divino, es una fuente, ¿me entienden? Maravillosa para mí, de energía, de vida. Entonces, yo parto desde ese paradigma, ¿entienden? A mí la ciencia me dice que tengo que cuidarme y ponerme protector solar y mi realidad es diferente a lo que me dice la ciencia. La realidad la creo yo. Yo me conecto con el sol y para mí que el sol me dé en mi piel, en mi cuerpo, es divino, es sagrado. Entonces no tiene por qué afectarme. ¿Por qué? Porque lo que siento, lo que digo y lo que creo es lo que se va a crear, ¿sí? Lo pienso, lo digo, lo creo, lo siento, se crea la realidad. Por eso, si yo digo el sol es vida, el sol me hace bien, el sol es salud, listo, la realidad que se va a crear es lo que yo creo. En cambio, si yo estoy partiendo desde el paradigma de la ciencia y digo, no, me voy a poner protector solar porque el sol me va a hacer mal. No voy a tomar sol a esa hora porque me va a hacer mal a la piel. ¿Entienden? Ya estoy maldiciendo con la palabra, estoy creyendo algo que no tiene que ver con mi ser, sino estoy creyendo algo que me dice el paradigma de la ciencia, que es algo externo a mí. Entonces termino formando la realidad que otro externo a mí me dice.
Por eso es importante y estamos llamados en esta nueva era, ¿sí?, a empezar a creer en nosotros, empezar a creer en nuestro ser, a escucharlo, a sentirnos, a conectarnos. Las personas están acostumbradas tal vez a ese guía interior, a minimizarlo, ¿sí?, a no escucharlo, escuchar más el exterior. Por eso, si ustedes se fijan y prestan atención, todas las personas siempre van al exterior, ¿sí? Hacen un viaje a determinado país para encontrarse con la espiritualidad, practican tal actividad para conectarse con la actividad, o sea, para conectarse con la divinidad. Siempre van para el exterior, siempre. Cuando en realidad el camino es para adentro. Porque si nosotros no conectamos con nuestra divinidad en lo sutil, ¿sí?, si no vamos para adentro, por más que vayamos, no sé, por ejemplo, por situar, a la India, por más que hagamos yoga, por más que hagamos dieta y así sucesivamente, si no conectamos con nuestra divinidad, si no vamos para adentro, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si no nos vaciamos de esos problemas y de esos paradigmas, vamos a estar en la India y vamos a tener los mismos problemas y nos vamos a situar de los mismos paradigmas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no estamos vaciándonos de lo que nosotros nos regimos inconscientemente. Entonces, por más que cambiemos el escenario, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, es tiempo de empezar a generar conciencia. Es tiempo de ir para adentro, conectar con nuestro ser, abrir nuestra mente a nuevo conocimiento y empezar a crear nuestra propia realidad. Entonces, redondeando, ¿sí?, lo que suceda en nuestra realidad va a ser única y exclusivamente lo que nosotros querramos crear, en lo que nosotros pongamos toda nuestra fe, todo nuestro crédito y en cómo nosotros hablemos. Por eso, generemos conciencia, desarrollemos escucha, desarrollemos el habla y empecemos a ser más conscientes con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro accionar, ¿sí? Todo tiene que ver con todo, hay que integrar y no hay que quedarse con un paradigma, ¿sí? Podemos cambiar de paradigmas porque recuerden que un paradigma es simplemente nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, empecemos a decidir nosotros qué queremos. Empecemos a situar eso. ¿Qué quiero? Nombrémoslo, pongamos fe y la realidad se va a empezar a presentar. El universo va a empezar a asistir. Recuerden que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, absolutamente todo, comenzó desde lo que no se ve a lo que se ve. Por eso todo siempre es lo mismo. Comenzó desde el interior hacia el exterior, ¿sí?, desde lo sutil a lo denso. Por eso es que un virus, ¿qué es un virus? Un virus es algo que no se ve, es sutil, pero se manifiesta en lo denso. ¿Ven que todo tiene que ver con todo? O sea, todo es similitud, ¿entienden? O sea, un virus no se ve, es sutil, pero se manifiesta en lo denso, en la carne. Entonces, a ver, ¿cuándo nos contagiamos del virus? Cuando en nuestro interior creemos que nos vamos a contagiar. Ese es el verdadero contagio. Ya lo estamos creando nosotros adentro. Y entonces, los iguales se atraen, ¿sí? Si nosotros en nuestro interior creemos que nos vamos a contagiar porque si tocamos esto o porque si tocamos aquello, ¿entienden? Ya estamos creando el virus en nuestro interior. O sea, de lo sutil lo estamos creando. Lo sutil atrae lo sutil. Los iguales se atraen y se manifiesta en lo denso. Entonces, si creemos que nos vamos a contagiar, vamos a atraer el virus de lo sutil y lo vamos a manifestar en lo denso. Nos vamos a contagiar. ¿Van entendiendo? Todo comienza siempre desde el interior. Bueno, muchas gracias por escuchar el video.
Eduardo Bianchi les habla desde el arte de renacer. Les pido por favor que compartan el video para poder generar conciencia, ¿sí? A las personas que más puedan. Recuerden que pueden encontrarme en el fanpage del arte de renacer, pueden seguirme por ahí, siempre voy subiendo videos. Recuerden que sobre las enseñanzas, ¿sí? Sobre las consultas y las sesiones, y próximamente sobre los talleres, pueden preguntarme por mensaje privado. También estoy en el Instagram, ¿sí? Como el-arte-de-renacer. Bueno, desde ya muchas gracias, saludos a todos y que la luz los acompañe.